Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos comentarios, análisis e informaciones de los acontecimientos noticiosos más importantes ocurridos en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo ha estado la semana? La semana ha estado bien. Bueno, yo quiero realmente, me gustaría iniciar este segmento del programa felicitando a un directo amigo, un ciudadano ejemplar, un trabajador, un abogado de fuste de la República Dominicana, es congresista, pasado diputado nacional, al doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quien fue juramentado esta semana como nuevo viceministro del nuevo Ministerio de Justicia, encargado de políticas públicas. Yo creo que fue una designación muy acertada por parte del presidente de la República y que por sus vastos conocimientos y su experiencia va a ser un aporte significativo al desarrollo de este nuevo ministerio que ha creado tantas expectativas, el Ministerio de Justicia, que va a asumir parte importante de la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, que hasta ahora tenía la Procuraduría General de la República, va a ser transferida a ese nuevo ministerio. Y junto con el doctor Rodríguez Restituyo hay una pléyade de otros viceministros muy preparados, muy capacitados, y por supuesto también se juramentó como director de prisiones a Roberto Santana, que ha sido uno de los ciudadanos que con más persistencia han trabajado en la promoción de cambios en el sistema penitenciario dominicano. Yo creo que la designación de estos funcionarios, muchos de los cuales tenían ya experiencia trabajando con el doctor Antoliano Peralta, que es el nuevo ministro de Justicia, desde el despacho del asesor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo creo que se va a realizar una excelente función y le deseamos el mejor de los éxitos a nuestro directo amigo Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Amigo suyo, doctor. Enhorabuena. Enhorabuena. Son dos personas que tanto Juan Dionisio como Roberto Santana han aportado mucho a esa área y se han sacrificado mucho para mejorar el sistema penitenciario de la República Dominicana. Mucha gente ha criticado la creación de un Ministerio de Justicia. Eso existió antes. Yo recuerdo que hace muchos años existía el Ministerio de Justicia y una de las reformas constitucionales, no sé si fuera de Balaguer, tú que eres un abogado, a lo mejor te dé referencia de eso. Se eliminó ese ministerio. Pero yo creo que la decisión de crear... que fue en el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado. Bueno, crear un Ministerio de Justicia yo creo que es un mecanismo idóneo para facilitar e impulsar ya las acciones que realiza la justicia y sobre todo para descongestionar un poco el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que, además de hacer las investigaciones, sostener las acusaciones e investigar los delitos, tiene también que hacer labores administrativas, que es lo que se está transfiriendo a ese ministerio. No sé, ¿qué opinión tú tienes? Sí, yo creo que ya la puesta en funcionamiento del Ministerio de Justicia va a garantizar lo que es la administración, el manejo de esa área que sobrecargaba
al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. En este caso, entonces, el Ministerio Público tendrá su accionar realmente donde debe de estar y concentrar sus esfuerzos en la investigación para sostener la defensa de su accionar en relación con las acusaciones a las personas que son encartados por delitos cometidos en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Yo creo que esto va a ser un paso significativo de avance para el sistema en la República Dominicana. También de las funciones que va a tener es representar al gobierno dominicano en demandas internacionales. Hay uno de los viceministros que tiene esa responsabilidad, representar al Estado dominicano. A veces se hacen demandas y arbitraje contra el país y generalmente se hacen fuera del país, a expensas de tribunales en Estados Unidos, a veces en Francia, en otros países. Y se contratan abogados y muchas veces se improvisa. El hecho de que ya en el Ministerio de Justicia existirá una división, un departamento, un viceministerio encargado de aplicar de velar por los intereses del Estado dominicano y representar al Estado dominicano como, no sé si que entraría en contradicción con lo que es la función del abogado del Estado, no sé, tú sabes más que yo de eso, pero realmente representaría al Estado dominicano en demandas, que ha sido víctima de muchas demandas, incluso demandas que al final ha tenido que solventar el país, tenido que pagar por demanda, por mal manejo en la defensa o en la representatividad de los intereses del Estado dominicano. Desde luego que ahora, en el caso de la creación de la puesta en funcionamiento del ministerio, esto va a garantizar algo mucho más importante en relación con el descongestionamiento de las cárceles públicas, el manejo humanizado de lo que son estos centros penitenciarios de la República Dominicana. Centros que desde luego son centros de corrupción, de enriquecimiento de un grupo de personas que manejan las cárceles en la República Dominicana. Entonces, ese ministerio y sobre toda la cosa, Roberto Santana tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros de cambiar lo que es el sistema penitenciario en la República Dominicana y desde luego eso permitiría de lo ingresado en esos centros de reformación sacar hombre adaptado a una nueva sociedad. Claro. Tú sabes que el mismo Roberto Santana había sido portavoz de muchas denuncias que se hacían en el pasado y que todavía persisten algunas de ellas, de cómo una mafia se apoderó de los centros penitenciarios, en el caso de La Victoria, donde autoridades, militares, policías, custodios, se involucraban en una relación mafiosa que dejaba cientos de millones de pesos, se manejaban millones de pesos, decenas de millones de pesos en esa operación. Y ya comenzaron a trasladar muchos de los reclusos que están en La Victoria ya al nuevo recinto. A los 2 pabellones que están habilitados, de los 6 hay 2 pabellones que ya están habilitados, que en el caso de las nuevas cárceles de La Parra. Y ahí el cambio es radical, el cambio completamente radical. Bueno, ahí ya están en un espacio mucho más cómodo para los
los reclusos, están uniformados, alimentados, buena alimentación, pues tienen espacio para una serie de beneficios. Incluso funciona un tribunal dentro del mismo recinto de La Parra, y hay salas para recibir visitas, incluso visitas conyugales. O sea, ha sido un avance significativo para dignificar, como tú señalas, la situación de los reclusos. Y ya hay más de 400, yo creo que hay mucho más. Pero lo otro más importante aún todavía lo es que Juan Dionisio, que fue un abanderado, ha sido un promotor un abanderado de los derechos humanos, ha luchado permanentemente como abogado en eso. En su militancia política desarrolló acciones tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos, pues precisamente ahí tendrá la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República en relación con el respeto a los derechos humanos en la República Dominicana, sobre todo en esa área del Ministerio de Justicia. Y más que eso, en el sistema penitenciario de la República Dominicana, donde se dan tantos problemas, se ven tantos problemas y tantas violaciones a los derechos humanos de esas personas recluidas en esos centros. El doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo tendrá una responsabilidad bien marcada dentro del ministerio: diseñar y ejecutar las políticas públicas del Ministerio de Justicia. Yo creo que es una de las responsabilidades de mayor grado dentro del ministerio, porque tiene que ver casi con todo. Él va a tener que armarse de un equipo de colaboradores que trabajen con él muy de cerca para poder cumplir la cabalidad. Pero nosotros confiamos en su capacidad, en su entereza, en su profesionalidad y sus grandes dotes profesionales que tiene y para hacer una buena labor. Carlos, a propósito de justicia, hay algo que sucedió esta semana también que me ha llamado mucho la atención. Hubo una institución que elevó un recurso ante el tribunal administrativo, y eso pasó posteriormente al Tribunal Constitucional, para que se permitiera a la ARS, que son la administradora de riesgo de salud, y a la administradora de fondos de pensiones, que se le permitiera otorgar información, o sea, aplicar la ley de libre acceso a la información, que una persona pueda saber cómo manejan los fondos, cuáles recursos tienen. Pero ese tema, Osvaldo, lo vamos a tratar en el próximo segmento, porque hay más en Pulso Nacional. En el segmento anterior, Carden, hablábamos de la disposición del Tribunal Constitucional de impedir que un ciudadano o una institución pueda solicitarle a las ARS informe, acogiéndose la libre a lo que establece la ley de libre acceso a la información. Un argumento que yo creo que no tiene tanta solidez jurídica, y yo no soy abogado, pero dice que no se puede porque la ARS no administra un fondo del Estado. Y yo creo que el libre acceso a la información es un derecho constitucional que no tiene que ser solamente de aplicación para las instituciones del Estado. El Estado dominicano administra fondos de los contribuyentes, de los ciudadanos, pero la ARS también administra fondos de los ciudadanos, porque somos nosotros los ciudadanos los que aportamos los recursos y tenemos derecho a saber qué se está haciendo con nuestros recursos, cómo se están administrando, qué uso se le está dando a los dineros que esas entidades reciben por los aportes que hacemos todos los que trabajamos.
Entonces yo creo que el argumento de que no se puede solicitar acceso a esa información acogiendo a la ley de libre acceso a la información es un argumento como que no tiene mucho peso. Y mira que en la votación hubo 3 votos disidentes sí, que entendían eso. Sí, pero eso lo que ocurre, entiendo que los jueces del Tribunal Constitucional establecieron por el mandato de la ley de libre acceso a la información que establece exclusivamente el sector público. Desde luego que el ciudadano aporta sus recursos. Claro, y tiene derecho a saber qué se va a hacer con esos cuartos. Que el ciudadano tiene derecho a saber qué se está haciendo, qué hacen estos empresarios con los recursos que te descuentan y que van a esa cuenta, valga la redundancia, para el manejo del área de la salud. Lo que pasa es que esa demanda, esas acciones deben dirigirse en otra área, ajustada a otra ley, no a la ley de libre acceso a la información. Entiendo que eso fue lo que permitió que los jueces tomaran esa decisión. Ahora, esa ARS del sector privado que están lavando dinero, que se están quedando con cantidad de recursos de los contribuyentes, o no de los contribuyentes, de lo que aportamos, de los ciudadanos que trabajamos, de todo el trabajador que aportan para garantizarse un servicio excelente que no lo es del sistema de salud, porque esta ARS administran esos fondos que aportan los ciudadanos para recibir buenas atenciones en los establecimientos de salud y además para lograr adquirir los medicamentos que son necesarios para mantener su salud. Hay muchas cosas que las ARS en la República Dominicana están haciendo en perjuicio de los ciudadanos. Esos ciudadanos que permanentemente han estado solicitando excelentes servicios en esta área y que realmente no lo reciben. Mira una cosa que se da. Si usted, Osvaldo, como ciudadano, como miembro, como aportador de una ARS, usted, o cualquiera, pero estoy hablando del caso específico de usted, usted tiene un aporte, usted aporta mensualmente una cantidad de recursos para mantener su seguro, ¿verdad? Sí. Si usted va a una farmacia o no va a una farmacia, esos recursos se queda la ARS con ellos. Pero si usted va a una farmacia, desgraciadamente, la mayor parte de los medicamentos usted no puede adquirirlo con el seguro porque la ARS no lo tienen contemplado en su catálogo. Y entonces,
¿quién defiende al ciudadano? La DIDA. ¿Quién defiende al ciudadano? El Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Quién defiende al ciudadano? La CISARRIL. Estos son problemas que realmente están afectando y que ese tema relacionado con esa decisión del tribunal debe ser tomado en cuenta por los legisladores, y si es necesario modificar la ley, hay que modificarla, porque esto hay que contemplarlo. Fíjate. Usted no puede manejar recursos de la población sin que la población se sin entere. Que nadie se entere claro. de qué usted está haciendo con esos recursos de la población. Claro. Y lo grave de esto... y usted amasando fortuna. Claro, claro, claro. En perjuicio precisamente de esa población. Mira, y lo grave de esto es la situación que se crea en perjuicio de los contribuyentes, en este caso de los trabajadores, que aportan sus recursos ahí. Porque como tú señalas, tú vas a una farmacia y generalmente te niegan el medicamento. Trabajadores, empleados. No te lo niegan, porque no están en el catálogo. Entonces, ni siquiera los medicamentos que son genéricos, que son los más económicos, que son biocompatibles, eso no te lo permiten. O sea, porque es como una mafia para favorecer determinado tipo de medicamentos en lo que contempla en el catálogo. Pero además de eso, si tú no usaste durante el año la cantidad de dinero que tú tienes asignada, en este caso son 12,000 pesos al año, pero no te lo acumulan, se pierden. Eso entonces se pierden. Entonces yo, por ejemplo... y no que se pierden, es que ellos se quedan con ese recurso. Entonces, debiera de ser acumulado. Y tú sabes la cantidad de millones de pesos que se han quedado la ARS. Porque la gente no Porque reclama. la gente no ha ido a las farmacias a solicitar, cuando va a comprar con el seguro. Sí, eso con el seguro compra una cantidad, yo creo que ni un 30%, y más del 70% de los afiliados a la seguridad social no usan ese beneficio. Pero sin embargo, el problema es que yo no lo uso, pero no lo acumulo. Debiera de acumularlo para cuando yo lo necesite, dice, no, ya se acabó su cuota. Ese debe ser un tema. Eso debe ser un tema. Debe ser un tema para la modificación de la ley de seguridad social. Claro, que garantice, porque si tú tienes asignado una cantidad determinada, 87-01, una cantidad de recursos, ese recurso debe ser para tu uso. Eso es necesario que el legislador tome en cuenta en el momento en que se va a discutir la modificación de la ley de seguridad social. Pero en la también República hay Dominicana. otra cosa, también porque hay mucho abuso que hacen los médicos. Se supone que la ley contempla que si tú vas a una consulta médica, tú pasas tu seguro, tú tienes que pagar un copago. Pero la ley establece que no puede exceder de 100 pesos. Y cuando tú vas, te cantan 4,000, 5,000 pesos, además del seguro. Tú vas donde entonces eso no puede ser. Porque ellos hacen huelga y reclaman de que le aumenten la participación. Estamos de acuerdo, páguenle más a los médicos. Pero no nos carguen tampoco a los usuarios una cantidad 2 veces más de lo que le paga la cosa. Oye, ¿qué consiste? Oye, lo que pasa, tú vas a un especialista, un cardiólogo, un nefrólogo, un urólogo, un ginecólogo, gastroenterólogo, etcétera, 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 infectólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que pagar 3,000 y 4,000 de y a veces 5,000 de copago. Aparte del seguro. Ellos cobran su seguro, ¿verdad? Pero tú tienes que pagarle ahí al cacarazo, cantearte con esa cantidad de dinero. Y si tú no lo tienes, pues si no es amigo tuyo, el profesional no puede consultar. Pero lo grande de eso es que tampoco hay una transparencia de esos recursos. No te dan un recibo
ni hay una declaración de impuestos de ellos, de que recibieron tanta cantidad de dinero para el pago. A ti sí te lo cobran. A ti te cobran tus impuestos. El impuesto usted no te cobra. Dice, usted ganó tanto, recibió tanto por esta vía y tanto por esta vía y tiene que pagar su impuesto. Pero muchos profesionales liberales, estoy hablando de abogados, médicos y cosas, que manejan eso y no hay una transparencia en ese sentido. Entonces yo creo que el caso de los médicos específicamente con ese cobro excesivo de copago debe ser regulado. Y estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Mira, a propósito de ley también, Cárdenas, esta semana se presentó la doctora Milagros Ortiz Bosch, presentó un proyecto que modifica la ley orgánica de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética, reforzándola con una serie de medidas. La ley era de hace muchos años y necesitaba una revisión. Entonces se dispuso un reforzamiento de esta ley, una adecuación a la realidad, fortaleciendo los controles internos y creando la ley de regulación de los conflictos de intereses, que es una iniciativa que busca también fortalecer las competencias institucionales. Hay una serie, esa ley es sumamente beneficiosa porque además se focaliza en un mayor control por parte del Estado del uso de los recursos, sobre todo la fiscalización que se hace con los recursos que se dan en las instituciones, manteniendo la ética, manteniendo la integridad y manteniendo la transparencia, que sin lugar a duda hay que reconocerlo, ha sido uno de los aportes más significativos que ha impulsado el presidente Luis Abinader en su gestión de gobierno y que ha insistido mucho de diseñar una política apropiada en contra de la corrupción. Felicitamos esta iniciativa, que el proyecto fue presentado después de un consenso con el Poder Ejecutivo la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y con otras instituciones públicas, sobre todo el Ministerio de Administración Pública, que tiene que ver con todas las entidades del Estado. Ojalá que el Congreso Nacional en su próxima legislatura del 27 de febrero pueda conocer y acoger ya este proyecto, que va a fortalecer aún más la transparencia de los recursos del Estado en el gobierno. Ojalá que los legisladores no lo engaveten. Como han hecho con muchos. Hay una deuda, doctor. Tú sabes la cantidad de proyectos de leyes importantes que se quedan archivados, que fueron sometidos al Congreso Nacional y que al final han quedado engavetados. Porque hay intereses. Mira el caso del código laboral. El código laboral estaba consensuado en un 95%, pero está archivado. Por lo de la cesantía. Sí, porque... por lo de la cesantía. Lo que pasa es que la mayor parte, todos esos legisladores obedecen a intereses meramente empresariales. Sí. Y aquellos que no lo son, que no están vinculados, pues son aislados en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional solo legisla en favor de los intereses de aquellas personas que aportaron a la candidatura de esos legisladores. Y solamente legislan en favor del gran capital en perjuicio de la población pobre, de los de abajo. Los de abajo no tienen representación, eso no es verdad. Pero eso es lo que lo votan por ellos, le cogen. Bueno, sí, una cosa acuden es... a los sectores marginados para que voten por ellos. Es un voto. La demagogia. Y otra cosa es que esos legisladores no obedecen a los intereses de esa gente de abajo cuando llegan al poder. Mientras tanto, tú lo ves en campaña, reuniéndose con la gente, o antes de haber sido legislador, haciendo campaña, acercándose a los sectores pobres, haciendo promesas que nunca la van a cumplir. Que al final no cumplen. Al final no la cumplen. Realmente no la cumplen. Y entonces, las poblaciones
se dan legisladores, igual que como ocurre con los regidores o concejales, que eso son electos por la población y al final van allí a obedecer intereses de sectores económicamente contrarios al interés nacional, al interés popular. Entonces eso mismo ocurre con las leyes. Leyes que no interesan al sector empresarial son leyes que son engavetadas. Porque, ¿para qué sacar una ley que afecte a ese sector? Y tú te refieres al caso de la reforma fiscal también, ¿verdad? A todo. Que fue realmente... Mira, la reforma se era hizo una campaña mediática pagada, muy bien pagada. Era necesario, para que eso no pasara. Era necesario esa reforma Claro, fiscal. claro que sí. Necesario. Y por eso tenemos un problema hoy. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que por intereses espurios, inclusive políticos de la oposición, esa ley No fue aprobada. no fue aprobada. Y yo no sé mañana, en el 2028, qué van a hacer. Bueno, Porque es una obligación. Es una obligación. es un mandato, incluso eso se acordó cuando se estaban conociendo las reformas. El Consejo Económico y Social acordó como parte de las reformas estructurales que demanda el país hacer eso. Vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Cárdenas, la actividad política se ha incrementado. Desde el final del año pasado, los partidos están como que estaban en campaña política. Y este año empezó con un pie muy adelante. Ya el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, anunció que en este año va a coger su candidato presidencial, a pesar de que la ley electoral prohíbe eso, la precampaña ni la escogencia de candidatos. Ya ellos lo anunciaron y están haciendo congresos para eso, trabajando así abiertamente en desafío a la ley. Pero eso no es nada. Ya los partidos de oposición han arreciado la campaña contra el gobierno y la figura del presidente Luis Abinader en un ejercicio que tienen derecho a hacerlo, pero que no estamos en campaña política, señores. No estamos todavía, no se ha iniciado formalmente la precampaña ni la escogencia de los candidatos, y ya se está hablando de acuerdos, promoviendo acuerdos, como promoviendo frentes para el proceso político. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis objetivo desde fuera, vemos como que el devenir político no está bien definido. Y no hay una centralización en función de los intereses de la oposición, porque hasta ahora mismo lo objetivo, lo que se ve, lo que se aprecia, de acuerdo a muchas evaluaciones realizadas en los últimos días, es que el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, se mantiene en una posición todavía muy sólida. Y la gestión del presidente Luis Abinader está muy bien, el presidente está muy bien posicionado y su valoración con la población ha sido muy positiva. Entonces, a veces comete un error la oposición cuando enfrenta al presidente. Porque quiere enfrentar al presidente, debilitar al presidente, como si el presidente Abinader sería el candidato del PRM. El presidente no va a ser candidato. Si tú quieres enfrentar al gobierno, enfrenta al partido del gobierno. Pero no enfrenta al presidente. El presidente está muy bien posicionado. Y ahora ha surgido una situación. Hay algunos sectores dentro de la oposición que están propiciando una integración de los principales partidos de oposición. Un frente entre el PLD y la Fuerza del Pueblo.
Entonces se viene cocinando eso, se viene ese acuerdo. Pero esta semana el presidente, el expresidente Danilo Medina y presidente del PLD fue claro y dijo que bajo ninguna circunstancia aceptaría un frente de oposición con la fuerza del pueblo o con ningún grupo de oposición, siempre que no fuera encabezado por el PLD. A lo que por supuesto eso va a crear una situación difícil, porque la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández no va a aceptar eso. Leonel Fernández creó un partido, creó una estructura para posesionar su candidatura. No es verdad que va a apoyar a un candidato del PLD, que no sea él o su hijo en este caso. Entonces el panorama está ahí, hay una posición muy distante de aliarse con mira al 2028, hay una situación que desborda lo que establece la ley en cuanto al inicio de la campaña electoral y no se ve realmente como que la oposición pueda tener fuerza suficiente para enfrentarse. Claro, eso va a determinarse, Cárdenas, de cuál sea el candidato que escoja el Partido Revolucionario Moderno. Tiene que ser muy cuidadoso y si logra también integrar una unidad. Hay que esperar, Osvaldo, en esta área hay que esperar tiempo, es muy prematuro. Muy temprano para hablar de estos temas. Lo que sí se vislumbra es que el Partido de la Liberación Dominicana irá con su propio candidato, la Fuerza del Pueblo irá con su candidato, el Partido Revolucionario Moderno con su candidato y la izquierda entonces, y eso es lo que se está cociendo, presentarán su candidato. Hay que esperar de eso. Pero, Osvaldo, el problema, Cárdenas, mírate, tú hablas de la izquierda y hablas de las cosas, pero ¿y los partidos pequeños? Los partidos, hay una serie de partidos que le llaman partido bisagra, pero que esos partidos en conjunto, espérate, esos partidos aportan un número significativo. Está bien. A veces son un número determinante en los procesos electorales. Sí, eso es así. Porque los partidos que quedan en primer lugar no alcanzan el 50% más uno muchas veces. Y otras veces necesitan de ese apoyo para poder pasar en una primera vuelta. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Lo que está sucediendo ahora es que esos partidos van a jugar un papel importante. Y si se logran nuclear, pueden servir de balanza a uno de los dos polos. ¿Qué es lo que yo veo? Dos polos. El polo del gobierno, encabezado por el Partido Revolucionario Moderno, y el polo de oposición, donde ahí están las dos principales fuerzas. ¿Se podrán unir? No creo que existan posibilidades, como tú bien señalas, en estos momentos de unirse. Pero esa es la situación. A unos consejos comerciales porque hay más impulso nacional. Bueno, el gobierno norteamericano, Osvaldo, ha decidido enviar embarcaciones para intervenir a Haití. Y ojalá que esta decisión logre estabilizar y buscar que esos grupos haitianos, las pandillas, los grupos en sentido general, los grupos de poder, logren armar y crear un gobierno que realmente garantice la democracia y la estabilidad de ese país, porque a la República Dominicana le conviene. Pero sobre todas las cosas, a las autoridades militares, a las autoridades dominicanas, es obligatorio mantener, preservar y controlar la frontera. Porque con la decisión de Estados Unidos,
la frontera entonces dominicana puede ser usada por estos grupos de bandidos haitianos para penetrar a la República Dominicana, para traficar con armas, para traficar con drogas, para hacer todo y dañar la imagen de la República Dominicana. Mira, la situación es realmente preocupante porque en verdad el gobierno de Estados Unidos anunció que movilizó ya 3 buques de guerra que están ya en la costa del Caribe, cerca de Haití. Y definitivamente parece que van a intervenir para poner fin el accionar que durante años ha mantenido en zozobra a la población haitiana de este grupo pandillero, encabezado por Luis Albiquío, un miembro de la policía haitiana, y que realmente ha creado el caos. El gobierno provisional de Haití no tiene fuerza ni predominio para mantener el control. Los esfuerzos que se han hecho a través de la ONU y otros organismos internacionales que han sido muy tímidos a propósito para enfrentar la pandilla no han dado resultados. Por la falta de recursos. La falta de recursos ha limitado mucho eso, pero yo creo que el punto principal ahora en esta situación es la que tú planteas cuando habla de la necesidad que tiene el Estado Dominicano de reforzar la frontera. ¿Por qué? Porque si hay un ataque directo a esos grupos pandilleros, que hay un desembarco militar de Estados Unidos, esos pandilleros, no la población de Haití, esos pandilleros van a salir, no se van a tirar al mar, van a buscar la forma de penetrar la frontera dominicana y meterse aquí. Entonces yo creo que ese es el momento crítico, que todas las Fuerzas Armadas por completo deben de movilizarse y reforzar la frontera para evitar que esos pandilleros que están armados, que vengan a penetrar la República Dominicana a crear una situación de inestabilidad. En un momento tan importante para el país, en un momento en que nosotros, la República Dominicana, está captando mucha inversión extranjera, que hemos hecho un papel importantísimo en el desarrollo del turismo, que el país se está posicionando a nivel internacional como un país donde hay mucha estabilidad política, se puede invertir, se puede desarrollar negocios, que venga esa paz institucional que tenemos, perturbada por estos grupos de pandillerismo haitiano. Yo creo que la situación es sumamente delicada, sumamente preocupante, y ojalá que ese accionar de Estados Unidos pueda frenar definitivamente las pandillas y que se crean las condiciones para crear entonces un gobierno que pueda lograr una transición hacia el establecimiento de un sistema democrático en el vecino país. Ojalá que así sea, y ojalá que estos sectores económicos haitianos, de poder haitiano, se adhieran y logren estabilizar ese país. Osvaldo, el tiempo es criminal. Nosotros nos resta darle las gracias a ustedes, amigos televidentes, y desearle, pedirle que nos sintonicen la próxima semana en un programa más de Pulso Nacional.